Muy bien. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Me reía recién con Santiago, que en verdad no quería ni corregirlo ni pasarle un machete, la verdad no tengo que hacerlo. Pero a veces cuando uno habla en público, a veces se equivoca un concepto. Y había dicho 1865 y ya veía que mañana el Gran Diario Argentino iba a decir que cambiamos la fecha de la vuelta de obligado. Y bueno, para que hablen de lo importante, que es la soberanía y la vuelta de obligado, dijimos aclaremos esa fecha, solamente. Y es una buena ocasión. La verdad es que hoy hablamos mucho de Malvinas y tiene que ver con nuestra realidad del presente, pero es también importante que nos detengamos un minuto en lo que fue la vuelta de obligado. Porque la vuelta de obligado no fue una batalla más. San Martín le decía a Rosa también que objetivamente la batalla de obligado fue una batalla que él llamaba central en la lucha de la independencia de la Argentina. Cuando uno analiza las luchas de la independencia de la República Argentina, no aparece centralmente la batalla de obligado. Uno piensa en las batallas del Ejército del Norte, en las batallas del cruce de los Andes, las batallas que liberaron a la América toda, a Chile, a Argentina, a Perú, a Bolivia, que era el Alto Perú de entonces, el trabajo de Belgrano, el trabajo de Güemes, el trabajo de San Martín, el trabajo de O'Higgins, el trabajo de Sucre, el trabajo de Bolívar, todos enormes nombres que le dieron a este continente la libertad que el continente necesitaba. Y allí rara vez se menciona como una batalla por la independencia a esta vuelta de obligado, en donde en realidad un ejército gaucho, allí en las costas bonaerenses del Paraná, se plantaron y cruzaron cadenas para que los franceses no suban y los ingleses no siguieran subiendo con sus mercancías hacia el norte del país. Algunos dicen, lo he leído muchas veces, ninguno de ellos está entre nosotros, estoy seguro. ¿Por qué conmemoran una batalla en la que no ganamos? Conmemoramos la valentía de los que emprendieron esa batalla. Conmemoraron la inteligencia de los que llevaron adelante esa lucha. Porque con muchas menos armas, sin la fuerza de esos ejércitos europeos, tuvieron la inteligencia de cruzar cadenas, enormes cadenas, que ellos mismos forjaron para evitar que los buques europeos avancen sobre nuestro territorio. Y como dije el otro día, a veces ganar no es vencer, vence el que no baja los brazos. Y obligado, la vuelta de obligado, lo que nos enseña es que el que vence es el que nunca baja los brazos y sigue su lucha, y sigue su pelea, y sigue su lucha. Obligado fue eso. La vuelta de obligado fue eso. Fue demostrar cómo nos llenamos de coraje aún en la peor adversidad para decir, esta es mi tierra, por acá no se pasa, yo cuido mi producción, yo cuido a los que producen en el norte. Eso fue lo que ocurrió. La dimensión de la soberanía con el correr del tiempo fue cambiando. Ya no era solo la soberanía territorial. Y poco a poco los años pasan y el concepto de soberanía va cambiando. Hay muchas formas de ser soberanos en el tiempo que vivimos. La soberanía tiene que ver con muchas cosas hoy en día. No solo con la producción de armas o con el cuidado de las tierras. También ser soberano si uno puede alimentar a su pueblo y no necesita recurrir a la importación de alimentos para que su pueblo viva. También ser soberano si uno produce medicamentos, si uno produce vacunas y puede cuidar a su pueblo sin necesidad de importarlos, esos dos medicamentos. También ser soberano si uno desarrolla su propia cultura, su propia poesía, su propia música,
que nos da identidad como pueblo, que somos. La soberanía hoy tiene un concepto multidimensional, que va mucho más allá de la defensa de nuestra tierra, y que abarca todo esto que le estoy diciendo y seguramente muchas cosas más. Y cuando recordamos el Día de la Soberanía, es muy importante que recordemos la vuelta de obligado, que recordemos a aquellos hombres y mujeres que lucharon ese día. Y es muy importante también que tengamos presente cuál es nuestro desafío del presente, cuáles son las luchas que debemos dar para ser soberanos. Para ser soberanos debemos ser democráticos, debemos ser hombres y mujeres que cuidan y preservan el Estado de Derecho. Eso es darnos soberanía social. Ayer con el doctor Barcesat recordábamos a David Baigón, un abogado, profesor nuestro o mío, que luchó mucho tiempo por vivir en ese Estado de Derecho y porque la Argentina recupere con el Estado de Derecho la identidad democrática que el pueblo argentino tiene. Ser soberanos también es no tener que pedirle permiso a nadie para hacer un programa de gobierno. Y eso tiene mucho que ver con no endeudarnos. Siempre el que se endeuda, el que se endeuda para gastarla, no el que se endeuda para construir, el que se endeuda para gastarla, la verdad es que indefectiblemente termina condicionado. No hay otro modo. Los acreedores nos condicionan siempre, porque cuando nosotros tomamos una deuda y esa deuda la usamos para pagarles a otros que vinieron a hacer su negocio a la Argentina, o para permitirle a otros que se lleven el dinero de la Argentina que trajeron para especular, la verdad es que estamos contrayendo una deuda y condicionando nuestro futuro a los acreedores. Ser soberanos también es recuperar la capacidad de manejar esa deuda de modo tal que el pueblo argentino no sufra a la hora de pagarla. Y no es una tarea fácil, es una tarea enorme donde la diplomacia tiene mucho que ver, mucho que ver. Que en el G20 hayamos obtenido lo que obtuvimos como declaración de las mayores potencias del mundo y que tienen que ver directamente con nuestro futuro como deudores, es un triunfo también de la diplomacia argentina. La soberanía la ejercemos diariamente, la ejercemos cuando hablamos de la soberanía alimentaria, de la soberanía cultural, de la soberanía en materia de medicamentos, y también cuando vamos a otros lugares del mundo y le pedimos al mundo que entiendan que no podemos seguir viviendo en un universo tan desigual, donde unos pocos concentran tanto y donde la pobreza se distribuye entre millones. Somos parte de un mundo al que la técnica económica llama países de renta media. No somos ni pobres ni ricos. Los ricos tienen el problema resuelto y a los pobres le prestan atención los ricos de tanto en tanto, tal vez por culpa más que por convicción. Y a los países de renta media vivimos en un limbo donde nadie nos presta atención. Pero en esos países, a los que llaman países de renta media, está concentrado el 60% de la pobreza del mundo. Nosotros tenemos que llamar la atención para ser soberanos de lo que es ser país de renta media en el tiempo que vivimos. Y esa yo creo que fue el gran triunfo que obtuvimos en el G20. Fue el gran triunfo. Que el mundo viera que hay una franja de países de renta media que en verdad se parecen mucho más a los pobres que a los ricos. Y hay que trabajar, porque fijando esas posiciones vamos dando pasos y vamos recuperando soberanía. Y soberanía también es la protección de nuestros recursos naturales, preservarlos,
recursos además que en muchos casos son finitos, se agotan, y con el que medran grandes potencias. Si nosotros hubiéramos tenido el desarrollo científico y tecnológico para extraer el petróleo, el gas, otra sería nuestra suerte. Seríamos dueños absolutos de toda esa riqueza. Pero no lo somos. Se ocuparon que no desarrollemos la ciencia y la tecnología para sacar todos esos bienes que la Tierra tiene. Nosotros somos también acreedores ambientales en este mundo porque somos parte del pulmón del mundo. Allí en el impenetrable, en la selva misionera, en los bosques patagónicos. Todo eso es una producción de oxígeno que nos hace soberanos y nos hace acreedores ambientales en un mundo que reclama que cada vez más cuidemos el ambiente, terminemos con la quema terminemos con el carbono, el metano y los gases que contaminan, y cada vez más reclama ese oxígeno que todo ese verde da. Y ahí también somos soberanos y somos dueños de una riqueza incalculable. Y somos soberanos también cuando cuidamos nuestros recursos marítimos, ese mapa maravilloso que el Congreso argentino aprobó por unanimidad y que Naciones Unidas también reconoció. Fíjense qué raro que es el mapa, ¿no? Si uno lo mira entero, la Tierra del Fuego está en el centro del país, ¿no? ¡Qué maravilla! Miren qué maravilla es la Argentina. Miren lo inmensa que es. Miren cuánto mar nos rodea y cuánta riqueza tenemos en ese mar. Dense cuenta de lo importante que podemos ser. Ese mapa tiene que estar colgado en todos los municipios del país, en cada oficina pública, para que los argentinos entendamos claramente la dimensión de nuestra patria. Para eso. Y en ese mapa están las Malvinas. Las Malvinas son, fueron, son y serán argentinas. Mal que les pese a algunos, mal que les pese a algunos. No cabe ninguna duda del derecho que nos cabe sobre esas tierras. Algunos minimizan esas tierras, las ven tan alejadas que hasta se animan a decir que paguemos vacunas entregando las islas. Eso me asombra un poco más, me asombra que lo digan en público, ¿no? Qué impactante, ¿eh? Porque en esas islas quedaron la vida de centenares de argentinos. Acá tenemos un héroe de Malvinas, el general Balsa. ¿Con qué facilidad olvidamos lo que esas islas representan para la Argentina? ¿Con qué facilidad olvidamos el esfuerzo, la vida que dejaron allí cientos de compatriotas jóvenes, a los que les pedimos vayan y recuperen esas islas, en un momento de la Argentina políticamente muy alocado? Pero la locura no estaba en quienes peleaban, la locura estaba en quienes mandaban en la Argentina. Por lo tanto, para cada uno de los que hizo su esfuerzo por esa lucha, démosle el aplauso más grande que tengamos. Aquí está Esteban también, y un grupo de ex militantes, compañeros ex combatientes, militantes también, ex combatientes de Malvinas. Grandes hombres, a los que todos les agradezco de corazón. Y un aplauso para ustedes. A Malvinas
No la vamos a cambiar ni por vacunas, ni por deudas. Vamos a pelear hasta que Malvinas vuelvan a ser argentinas. Y si a alguno se le cruzó otra idea, que la vaya abandonando. Porque no es un presidente que está decidido. Es la argentinidad toda que quiere recuperar ese pedazo de tierra que nos robaron y que es nuestra. Y por la que murieron muchos argentinos. Y por el deber que tenemos moralmente de reivindicar a esos argentinos, no vamos a parar hasta que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Cuando hablamos de soberanía, siempre terminamos hablando de Malvinas, siempre. Porque allí está nuestra soberanía territorial quebrada, rota, mancillada. Que nadie nunca nos robe el amor por Malvinas. Que nunca nadie nos quite el derecho que tenemos sobre esa tierra. Nunca olvidemos que no fue hace 2 siglos, hace el año que viene 40 años, fueron allí a dejar su vida cientos de argentinos. Y cientos de familias sufrieron esas muertes, y eran argentinas también. Tenemos un deber con la memoria de cada uno de ellos. Vamos a seguir trabajando, como dijo bien Santiago, por la vía diplomática, tratando de convencer al mundo de que las Malvinas son argentinas. Así lo haremos. Y yo lo que les pido es que en este Día de la Soberanía recordemos que estamos viviendo un tiempo único en la historia de la humanidad. Estamos superándolo. Es el tiempo de la pandemia. La humanidad no vive pandemias todas las décadas, La vive, si las vive, una vez al siglo. Bueno, a nosotros nos tocó este tiempo. Pero lo estamos superando por el esfuerzo conjunto de un gobierno convencido en la necesidad de generar la inmunidad necesaria con las vacunas, pero fundamentalmente lo estamos logrando con la conciencia de cada argentino y de cada argentina de vacunarse. A diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, en la Argentina nos vamos a vacunar. Y el número de vacunados cada vez crece más, y en la medida que ese número crezca, mayor será la inmunidad que logremos. El desafío que tenemos por delante es que el año que viene, a 40 años de la lucha de Malvinas, entendamos cabalmente qué significa ser soberanos. Aprovechemos el homenaje que merecen quienes dejaron allí su vida para que entendamos de una vez y para siempre lo que importa ser soberano como patria. Que la palabra patria existe, que no es una palabra vieja, que ser parte de la patria es lo que nos vincula y que por esa patria debemos volver a ser soberanos, que no es otra cosa que la posibilidad de recuperar el derecho a decidir por nosotros mismos. Gracias a todos y todas, y mañana feliz Día de la Soberanía. Muchas gracias.